Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero que teníamos una oportunidad muy importante, que ellos venían cansados de Euroliga y con el cambio de entrenador y eso yo creo que pensamos que los podíamos pillar un poco despistados y fue eso y cogimos una ventaja que pudimos llevar hasta el final del partido. Sí, Gary y Giannis les jugaron el 2 contra 1 en el bloqueo directo y eso hizo que De Jong tuviera las continuaciones al aro más visibles y lo supimos buscar y ahí fue el partidazo De Jong. Sí, la pretemporada es la pretemporada y es para mejorar cosas, probar qué jugador puede jugar con otro jugador y esas cosas. Y la llegada de Gary y de Giannis también yo creo que nos ha dado un plus después de la pretemporada y eso, con buenas sensaciones y ahora faltan 2 partidos aquí en casa que con la marea roja pues que queremos sacarlos. Sí, lo que tú has dicho, si aún está en su mejor forma física, ya da unos destellos de talento y una calidad increíbles, pues cuando ahora se ponga a punto, que yo creo que un par de semanas ya estará en su tope, pues a ver con qué nos depara los próximos partidos. Sí, es eso, cada un partido uno, un partido otro, nos vamos turnando, un día Giannis, un día Gary, un día De Jong, que está haciendo unos partidos increíbles, Barnado en la defensa, Tomás y Sergi dirigiendo, Barreiro al rebote y cada uno va aportando. No, yo cuando vi que confeccionaban su plantilla ficharon buenos jugadores y yo creo que el núcleo también con españoles están haciendo piña y eso, la química se nota dentro de la pista y eso, está en un buen estado de forma, pero tiene que venir aquí y ganarnos a nosotros.